Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a solucionar el siguiente ejercicio en el cual tenemos capacitores conectados en serie y en paralelo. Nos piden hallar la capacitancia equivalente, la carga de cada capacitor y la diferencia de potencial a través de cada capacitor. Tenemos estos capacitores los cuales están conectados en serie y en paralelo. Debemos tener en cuenta que los capacitores conectados en serie, su equivalencia va a ser 1 sobre cada capacitor conectados en serie, y los capacitores conectados en paralelo va a ser la suma de cada capacitor, C1 más C2 más Cn. Entonces, el mayor inconveniente que se encuentra al resolver este tipo de ejercicios es el hecho de saber cuáles están conectados en serie y cuáles están en paralelo. Para saber cuáles están en serie y cuáles elementos están conectados en paralelo, en este caso los capacitores, tenemos que en uno de sus extremos, en un extremo del capacitor, esté conectado al mismo nodo. Recuerden que el nodo es el punto o la zona de conexión de dos o más elementos. Entonces, en este nodo tenemos conectados dos capacitores. En este otro nodo, que es el otro de sus extremos, también tenemos conectados los dos mismos capacitores, por lo cual el capacitor de 6 microfaradios y el de 2 microfaradios están en paralelo. Luego, la equivalencia de esos dos elementos quedarían a su vez en serie con los capacitores de 8 microfaradios. Entonces, vamos primero a resolver el punto A. Para resolver el punto A, B y C, debemos siempre tener ordenado el procedimiento y los diagramas. O sea, siempre dibujar cuando se haga la equivalencia para poder hallar los otros valores. Debemos tener dos consideraciones muy importantes al momento de resolver este tipo de ejercicios de capacitores conectados en series y en paralelo. Lo primero es que la capacitancia va a ser igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Esa es la expresión matemática que tenemos de capacitancia, va a ser igual a Q sobre delta V. Es decir, capacitancia va a ser igual a la carga sobre el voltaje. Y tenemos dos consideraciones necesarias para poder hallar lo que nos piden, y es: los capacitores conectados en serie tienen la misma carga y los capacitores conectados en paralelo tienen la misma tensión o voltaje o diferencia de potencial. Entonces vamos primero a resolver el punto A, que es hallar la capacitancia equivalente. Entonces tenemos los capacitores de 6 microfaradios y el de 2 microfaradios están en paralelo, por lo cual al estar en paralelo tenemos que utilizar la fórmula de la suma de cada capacitor. En este caso dibujamos el diagrama y hacemos el procedimiento. La capacitancia equivalente CA va a ser igual a 6 microfaradios más 2 microfaradios, por lo que están en paralelo, por lo cual la capacitancia va a ser igual a 8 microfaradios. 6 más 2, 8. 8 microfaradios va a ser el resultado de la equivalencia de estos dos capacitores que están conectados en paralelo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora tenemos estos tres capacitores conectados en serie. Entonces aplicamos la expresión matemática para los capacitores conectados en serie, lo cual tendríamos la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre 8 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios más 1 sobre 8 microfaradios, y esto va a ser igual a 8 tercios microfaradios. Eso también es igual a 2,67 microfaradios. Ahora dibujamos el diagrama, que sería un capacitor y la fuente de alimentación de 9 voltios. Esa sería la capacitancia equivalente. Ya reducido todos los capacitores, en punto A nos piden hallar la capacitancia equivalente. Listo, ya tenemos completado el punto A. Ahora vamos a hacer el punto B. Dice la carga de cada capacitor. Entonces, tenemos este capacitor equivalente, tenemos una fuente de tensión y tenemos que en este capacitor, anterior a eso, eran los capacitores conectados en serie, por lo cual
la carga en este capacitor de 8 tercios microfaradios o 2,67 microfaradios, la carga de este capacitor va a ser igual a la carga de estos tres capacitores por lo que están en serie. Recuerden, capacitores conectados en serie tienen la misma carga, es decir, la equivalencia de estos tres capacitores es este capacitor. Entonces la carga de ese capacitor va a ser la carga de todos estos capacitores por lo que están conectados en serie. Entonces utilizamos la expresión matemática. Sería capacitancia es igual a carga sobre tensión. Entonces de aquí podemos despejar y tenemos que la carga va a ser igual a capacitancia por tensión. Entonces la carga aquí en este capacitor de 8 tercios microfaradios, 2,67 microfaradios, va a ser igual a la capacitancia, que es 2,67 microfaradios o 8 tercios, como quieran colocarlo, por el voltaje. El voltaje es 9 voltios. Eso viene siendo que la carga va a ser igual a 24 microcoulomb, ¿de acuerdo? Esa es la carga que hay en este capacitor de 2,67 microfaradios, que a su vez es la misma carga de cada capacitor, ¿de acuerdo? Ya hallamos la carga de estos tres capacitores. Ahora nos queda hallar también, de una vez aprovechamos y hacemos el punto C, la diferencia potencial a través de cada capacitor, o sea, el voltaje en cada capacitor. Y voltaje, si despejamos de esta expresión, va a ser igual a carga sobre capacitancia, el valor del capacitor, ¿de acuerdo? Del capacitor de 8 microfaradios, de 8, y esta de 8, ¿de acuerdo? Entonces la tensión, el voltaje de cada uno de esos capacitores va a ser igual a la carga sobre capacitancia. Entonces la carga, como ya mencioné nuevamente, es la misma por lo que están conectados en serie. Sería 24 microcoulomb sobre la capacitancia, que es 8 micro, y eso sería igual a 3 voltios, ¿de acuerdo? 24 microcoulomb sobre 8 microfaradios va a ser igual a 3 voltios. Entonces el voltaje en cada capacitor es de 3 voltios, por lo que tienen la misma carga y son el mismo valor, tienen el mismo valor de capacitancia. Ahora nos queda hallar, en este caso, este capacitancia de 8 microfaradios, que recuerden la equivalencia entre estos dos, entre el de 6 y el de 2 microfaradios. Para hallar el voltaje, en este caso, sabemos que el voltaje es 3 voltios, ¿cierto? Quiere decir que como los capacitores conectados en paralelo tienen la misma tensión o el mismo voltaje, el voltaje para la capacitancia de 2 microfaradios y el de 6 microfaradios va a ser igual a 3 voltios. Ahora nos quedan es hallar la carga en cada capacitor. Entonces, la carga para el capacitor de 6 microfaradios va a ser igual a la capacitancia por el voltaje, es decir, 6 microfaradios por el voltaje, que es 3 voltios, va a ser igual a 1,8 microcoulomb, son 18 microcoulomb. Y para la carga de 2 microfaradios va a ser igual a 2 microfaradios por 3 voltios, será igual a 6 microcoulomb, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.